Doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gloria al Señor, porque Dios es el que tiene, ¿verdad? Y el que pone ese sentir en el corazón, ¿verdad? De nosotros poder encaminarnos hasta este lugar, este hermoso lugar que Dios nos ha proveído, ¿verdad? Para predicar su palabra. Y me siento contento, ¿verdad? De ver a la iglesia, más bien dicho, llena. Gloria al Señor, aleluya, mi alma te alaba, oh Dios. Porque eso, hermanos, nos demuestra, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Lo que sentimos hacia Dios. Hay muchas iglesias, ¿verdad? Que yo me he fijado, he visto, sigo en Facebook a varias iglesias y he visto que ni siquiera han abierto, ni siquiera han empezado a dar servicio. Pero, ¿verdad? Yo doy gloria a Dios, ¿verdad? Por permitirnos a una mujer sabia como pastora, ¿verdad? Para guiarnos y, ¿verdad? Seguirnos empujando, ¿verdad? Por una palabra decirlo así, a seguir en las cosas del Señor. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que se me ha encomendado y los voy a molestar, ¿verdad? En pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabamos su nombre, gloria a su nombre. Amén. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1. Gloria al Señor. Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor la leemos, ¿verdad? Bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Pueden sentarse. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Habacuc, ¿verdad? No es un profeta, ¿verdad? Como los demás profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Cada profeta, ¿verdad? En su libro, si los hemos leído, ¿verdad? Dios es el que cuando el libro empieza, ¿verdad? Del profeta, Dios siempre está hablando al pueblo directamente, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en el libro de Habacuc vemos algo diferente. Vemos cómo Habacuc empieza, ¿verdad? A ponerle quejas a Dios, a quejarse de lo que está viendo. Gloria al Señor. Habacuc nos muestra un relato de una caminata espiritual, ¿verdad? De un hombre de Dios que tiene promesas para su vida, para su pueblo, que ante las circunstancias que nos rodean, dudaron de estas promesas. Pero a medida que leemos el libro, vemos cómo su duda es quitada. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 1, verso 17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por fe, mis amados hermanos. Hay que tener fe en el Señor, hay que tener fe de todo lo que uno habla con Dios, ¿verdad? Uno siempre, ¿verdad?, está pidiéndole a Dios, pero tiene que uno, ¿verdad?, pedirle a Dios con fe, tener esa certeza de que Dios lo está escuchando a uno y que Dios va a cumplir eso que uno le está pidiendo a Dios. Porque hay veces, ¿verdad?, de que uno nada más nos hincamos, le pedimos a Dios, le pedimos y nunca escuchamos, nunca recibimos una respuesta de Dios, ¿verdad? Pero tal vez es por la forma en que nosotros le estamos pidiendo. Gloria al Señor. Tenemos que, ¿verdad?, revisarnos para ver en qué estamos fallando, ¿verdad? En qué Dios, en qué, ¿verdad?, no estamos agradando a nuestro Dios. Aleluya. Habacuc 2:4 dice: he aquí,
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ubicándonos en el tiempo, ¿verdad? Habacuc es un profeta del periodo preexílico, antes del cautiverio de Judá en Babilonia. El ambiente que lo rodeaba era de guerra, era el tiempo en que Babilonia se estaba formando como un imperio mundial. Según los comentarios, ¿verdad?, pertenecía a una familia de levitas y tenía que ver con la adoración en el templo. Y verdad, qué linda es la adoración. Verdad, Dios bendiga a los adoradores de este hermoso lugar, de esta iglesia, estos adoradores, verdad, que Dios ha levantado en este lugar para que nos podamos gozar, para que nos puedan, verdad, llevar hasta la presencia de Dios, que es verdad por lo que nosotros anhelamos todo el tiempo. Gloria al Señor. Es interesante leer su libro, pues Habacuc no se comporta como un profeta clásico. Al leer el libro notas que no empieza como los profetas recibiendo palabra de Dios al pueblo, como lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Sino que este profeta empieza él a hablar con Dios y pedirle respuestas ante las situaciones que se están viviendo. Vemos a un hombre, ¿verdad?, de Dios abriendo su corazón y hablando de acuerdo a los pensamientos que había en su interior. En Habacuc capítulo 1, del verso 1 al 4, una profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. El verso 2: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Cuánto ustedes mismos son testigos, verdad, en los últimos días, todo lo que se ha vivido? Tanto pleito, contienda, con todo esto de las protestas, verdad, que se han levantado. Son cosas, hermanos, que también ya lo vivieron en el tiempo pasado. Y se sigue viviendo porque es algo, verdad, de que está escrito en la palabra de Dios y tiene que ser como está en la palabra de Dios. Aleluya. El verso 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Gloria a Dios, ¿verdad? Habacuc se encuentra, ¿verdad?, cansado de todos los eventos, ¿verdad?, que lo rodean. Se encuentra hablando, ¿verdad?, en base a sus emociones, viendo todo lo malo que está sucediendo alrededor suyo. Pero Dios es el que tiene el control de todo eso, ¿verdad? En el desarrollo espiritual del profeta, Habacuc empieza a hablar como un hombre sin fe. Pero al inicio del capítulo 2 vemos un cambio. Él toma una decisión que marca la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y después de sus palabras de queja y preguntas a las que anhelaba respuesta, se detiene y hace una declaración sobre su vida. El profeta se detiene, ¿verdad?, y se aparta a esperar una respuesta de parte de Dios. Todo hombre de Dios en momentos de crisis, ¿verdad?, debe tomar esta actitud de detenerse y tomar tiempo para escuchar a Dios. La comunión íntima con Dios es la que la permite, ¿verdad?, fortalecernos y quitar nuestras emociones, ¿verdad?, el control, permitiendo que el Espíritu Santo aclare nuestros pensamientos y podamos nuevamente tomar el control, ¿verdad?, y mantenernos bajo la visión de Dios y declarar que persistiría firme, sabiendo que su Dios respondería. Vemos ya en el siguiente versículo la respuesta de Dios y de qué manera era la correcta vivir. En el versículo 2 del capítulo 2: y Jehová me respondió y dijo:
Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En el verso 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? El verso 3 nos dice, ¿verdad?, de que la respuesta va a tardar, pero hay que esperarla con fe. Hay que esperarla porque Dios nos la va a dar. Él lo dice en su palabra y así es como Él lo cumple. Gloria al Señor. En Habacuc, ¿verdad?, del capítulo 2, del verso 1 al 3, es una cita muy conocida en la que se recuerda al pueblo de Dios el poder de la persistencia. Pero en esta ocasión, y quiero enfatizar más en lo que podemos saber de la conducta de Habacuc y en el último versículo de este pasaje, porque para mí es el inicio de un cambio, ¿verdad?, de pensamiento en el profeta. Dios le dice el patrón de conducta a seguir por un justo y muestra quién es el que no logra vivir en fe. Emuná, que en hebreo, ¿verdad?, significa estar firme o fidelidad. La respuesta natural del hombre al ver que las circunstancias están en su contra es que su alma y emociones tomen el control y empieza a tomar decisiones erradas en cuanto a lo que él cree y piensa. Siente dejando que su yo o el orgullo, ¿verdad?, tome el control y mantenerse creyendo, activando su fe. Viviendo en base a los principios que cree y se vuelve almático, controlado por las emociones. Si el alma, ¿verdad?, no es recta, ¿en qué circunstancias negativas? Veremos que esta persona almática no vivirá en integridad, sino que tomará sus decisiones a conveniencia en base a lo que se siente. Son personas que constantemente las vemos cambiar de opinión según su día. En el Nuevo Testamento se le describe como doble ánimo. Y Santiago nos habla de ellas en el capítulo 1, verso 8. ¿Verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus cambios. Gloria a Dios. El hombre espiritual en todo momento se mantiene creyéndole a Dios. Ciertamente, todo bajo lo espiritual, aunque sus ojos no vean, aunque parezca que el impío prospera, él sabe que Dios está en control. No es que niega sus circunstancias, sino que decide vivir sobre sus circunstancias creyéndole a Dios en todo momento para vivir en lo sobrenatural. Cada uno de nosotros tenemos que entender que todo lo que sucederá está sobre lo natural, por ello es sobrenatural. En otras palabras, el hombre espiritual no espera que todo se resuelva bajo la lógica humana, sino bajo el poder de Dios. Por ejemplo, no era lógico que un ciego recuperara la vista por poner lodo hecho con saliva de Jesús, ¿verdad? Para el lógico era necesario llevarlo al especialista para que diera un diagnóstico y cumpliera con su tratamiento si existía. El hombre espiritual es un hombre de fe que conoce a su Dios y sabe que Él tiene el poder sobre todas las cosas, circunstancias, y no siempre actúa en base a lo que la lógica humana dictaría que es lo correcto. Camina sobre las aguas, resucita muertos, ordena al sol que se detenga, etc. Puede llegar momentos, ¿verdad?, en que los cimientos tiemblan ante la prueba,
pero el justo permanece fiel a lo que cree por la fe que tiene en Dios. Cuando el profeta dejó de mirar las circunstancias que menciona en el capítulo 1, vemos que en el capítulo 2 alzó su mirada a Dios y decidió permanecer firme, y más adelante empieza a declarar el verdadero final del impío, que se conocen como los 5 ayes. En el capítulo 3 oró a Dios y luego pudo alabarle un himno de fe. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Habacuc nos muestra un relato de una caminata espiritual de un hombre de Dios que tiene promesas para su vida y para su pueblo, que ante las circunstancias que lo rodean, ¿verdad?, nunca dudaron de estas promesas. En Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39, el verso 35 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El verso 38 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El 39 nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De eso somos nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Dile al Señor: sobre mi guarda estaré, esperaré, te obedeceré. Me rindo a ti, no retrocederé, sino que viviré cada día de mi vida creyendo en tus promesas. Camina en fe y verás su poder actuar de manera sobrenatural, ¿verdad? Gloria al Señor. Le dejo el tiempo, ¿verdad?, a nuestra pastora, que ella, ¿verdad?, nos salude, ¿verdad? Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Es muy hermoso escuchar la palabra de Dios, tan hermoso estar en la casa de Dios, poder alabarlo, adorarlo, glorificarlo y escuchar la palabra de Dios que Dios nos trae con uno de nuestros hermanos. Porque si bien es cierto, hermanos, nosotros como iglesia hemos traído tantos predicadores de tantos lugares, pero yo siempre digo, nosotros tenemos que amar a los de nuestra iglesia, a los que nos traen la palabra de Dios, a los de nuestra iglesia, a los de la fe como nos manda el Señor, ¿verdad? Así lo dice en su palabra. Entonces para mí pues es una bendición, porque el hermano es una bendición en nuestra vida. Todos sabemos que el hermano no vive en este estado de Nueva York ya, y sin embargo él siempre viene para acá y ha seguido en el ministerio de evangelismo. Hoy es el presidente de evangelismo. Ha continuado con el grupo, ha continuado con los hermanos, les ha dado el apoyo aunque esté lejos, y ellos también a él. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que sentir en el corazón. El mensaje es muy lindo también porque, habla de unos profetas que es precioso, ¿verdad? A pesar de que se parece tanto a nosotros.
porque nosotros somos puras quejas, ¿verdad? Y Señor, ¿y por qué me hiciste eso? Y si yo hacía esto, y siempre nos creemos tan inocentes, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces el otro? Que yo tan bueno que soy, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo el profeta, ¿verdad? Al pueblo. Les está hablando así al pueblo. Entonces, en nosotros somos así. Siempre nos quejamos y siempre tiene el Señor que mostrarnos como le mostró a él. El Señor le da ya la visión y le dice, espérala, va a llegar a ti. Entonces tú quieres pedirme algo que no está en el tiempo tuyo, está en mi tiempo, aunque se tarde va a llegar, dice. La visión va a llegar. Espérala, solo espérala porque ella viene. Entonces ahí se le abrieron los ojos al profeta y viene esa palabra lindísima de que a mí me gusta, el 3:17, creo que es 3:17, ahí mismo en el libro de Habacuc, creo, o 16. Perdónenme si no me memoricé la cita, a pesar de que es mi favorita. Pero cuando viene, déjame ver si es en el 16, en el 17. El 17. Y cuando él viene y dice, aunque la higuera no florezca, hermanos, muchas veces les confieso aquí delante del Señor, yo he llorado con esta palabra. Cuando yo hablo las cosas y digo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tal persona hizo esto? Señor, ¿pero qué pasa? ¿Dónde yo estoy fallando? Y empiezo a quejarme como Habacuc. Viene el Señor y me da esa palabra y empiezo a leer, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque yo no tenga nada, aunque yo no vea la bendición, aunque yo me quede sin nada, con todo yo te voy a adorar, mi Dios. Hermanos, no se gozan de esa palabra. Yo me gozo, hermanos. Me sustenta. Porque Dios tiene la respuesta. Y Él reconoce. Y qué lindo es reconocer. Y nos decía el hermano Dani. Nos decía los hermanos que han pasado aquí, nuestro hermano, todos los hermanos que nos hablan, nuestro hermano Héctor, todos como que coinciden, ¿verdad? En la humillación al Señor, ¿verdad? Aquí el profeta está humillándose delante de Dios, reconociendo, ¿verdad? Que aunque el Señor lo deje más limpio que un ratoncito, aunque lo deje sin nada, pero todavía reconoce que Él es Dios. Aunque no pase nada en tu vida, todavía Dios está contigo. Porque las cosas te están saliendo mal, no significa que Dios no esté contigo. Dios está contigo. Te salgan las cosas bien o te salgan mal. Siempre está contigo. Él está contigo. Él solo espera que uno venga donde Él y reconozca delante de Él. Lo que pasa es que nuestro orgullo a veces nos impide decirle al Señor, aunque esa higuera no florezca, imagínense que no van a haber higos. ¿Qué representan los higos? Imagínense, ese es el fruto. Aunque yo no vea el fruto de mi trabajo, aunque nadie me reconozca lo que yo estoy haciendo, aunque nadie me agradezca, pero aunque mi familia no me agradezca y estoy haciendo tantas cosas para mi familia y mi familia no agradece, aunque pase esto y el otro, pero tú estás conmigo. Y esta noche pues nos gozamos de verdad, hermano. Nos gozamos, gloria a Dios. Y también quiero hablarles un segundo, qué bueno que estamos en tiempo para... quisiera hablarles un momento sobre el día de hoy, la celebración que tenemos hoy. Hoy honramos